Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, adorarte y alabarte y exaltar tu santo nombre, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por las manifestaciones, Señor, que tú le haces a la iglesia, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Sí, el río grande que divide en Mississippi para llegar acá. ¿Alguien vio algo que pase al altar al decir Señor. lo que... El Señor. que No, él. ¿Vieron algo, hermano? ¿Usted también? Sí, yo le dije en la alabanza que estábamos, yo miraba. Que pase arriba, para que salga acá, para que... Mi hermano, en toda la alabanza yo vi mucha agua en el río ese donde está el puente, así que divide Mississippi y al otro lado de Florida. Yo trabajé para allá y yo miraba así todo, que levantaba así como tanto así para que llegara al puente el agua. Wow. Toda la alabanza yo estuve viendo mucha agua y ahorita ¿De qué cuando falta? cantamos la sangre vi así como Cristo crucificado, así estaba él con mucha, así como mucha luz. Eso es lo que yo vi hoy. Amén. Amén. Amén, amén. La gloria y la honra sea para Le está Dios. mostrando lo que va a pasar. El Señor siempre muestra a sus hijos lo que ha de acontecer, lo que ha de venir. Así que ustedes saben que se está viviendo ahorita un estado de alerta, ¿verdad? Ya en aquel lugar, en Mississippi y parte del estado de Texas. Amén. Luciano. Mississippi, Luisiana, me dijeron parte del estado de Texas también, no sé si será, pero eso escuché yo. Sí que se esperaba para acá. Hermanos, ¿alguien más tiene algo que hablar, que decir a la iglesia? Yo nomás cuando estaba en la alabanza, nomás vi los cielos que se abrieron de todo oro. Y no sé si eran escaleras Gloria al hasta Rey el cielo. Santo. Ángeles que suben, ángeles que bajan, llevando las peticiones a Dios y trayendo Y yo miré que Dios me abrió un camino. Aleluya. O sea, no sé si era algo que yo estaba esperando, pero Él movió todo. O sea, me enseñó que mi camino es libre. Santo, amén, gloria a Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Si ustedes ven, es en la forma en que se le adora. ¿Por qué? Porque siempre hay un corazón dispuesto. Y cuando disponemos nuestro corazón a adorar al Rey, Él recibe la adoración. Como dice, venimos a perfumar tu trono. Como dice la alabanza, ¿verdad? Ese es el perfume. El Señor muestra, y ahorita yo aquí no vi nada, pero fui a Family Dollar en la mañana y el estante hizo mucho ruido, como que hubiera sido un temblor, pero no se movió nada. Pero el estante donde yo estaba enfrente del jabón, y no había más gente ahí, hizo mucho ruido el estante, como que se hubiera movido todo, pero no se estaba moviendo. Pero lo escuché en vivo, o sea, no fue un sueño ni nada, no que así, y digo, te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo sé que algo malo estaba ahí, nomás que no lo podía ver, pero sí podía escuchar el Lo ruido que estaban percibió. haciendo, sí. Lo percibió en la carne, Ajá. lo que estaba ahí en ese lugar. Como yo en la tarde o en la noche, creo que estaba cocinando, y pues ¿qué anda allá? No era nadie, o sea, miraba muchas sombras. Yo digo que se fue Marco, José a ver no sé qué. Se fueron ellos, yo me acosté y Adalí estaba en su cuna y se cae la antena así, pero o sea, como que si alguien vino y hizo así. Que lo vino O sea, la movieron así.
pensaba que era él. Y le digo, nada, ¿qué crees que me espante? Y lo reprendí. Y al ratito Mark se levantó y me hace así, le digo, ¿qué buscas? No, es que miré algo, miré la sombra. Y lo reprendí otra vez. Ajá. Sí, el Señor le abrió los ojos a uno. Por eso ya uno va viendo cosas. Amén. Sí, pues yo también, cuando yo estaba en la alabanza, vio la muerte. Como si tenía su esa y como quería cortar mi cabeza. Ay, no, reprendemos. Reprendemos Sí. en el nombre de Jesús. Y como su puso, no sé si puso su mano aquí, como quemé aquí. ¿Tocó? Como que quería tocar a mí, pero no podía como sentir algo como caliente aquí. Ay, La presencia de algo. Cuando empezamos en la adoración y yo vi que Mar se arrodilló ahí, de ahí le pidió la niña a Kimberly. Yo me puse aquí, estaba adorando, ¿verdad? Pero solo cerré mis ojos y pude ver aquella sombra negra que salió de aquí así y atravesó la pared, se fue. Pero era una sombra negra. nomás andan Sí, escuchando. Yo también. ¿la viste? Ya, no, ahorita, ahí no. Pero- Pero yo la he visto alrededor de aquí. Sí, Más no, de yo una vez. la vi. Ella venía para el altar, pero no logró, sino que con la misma se salió. Porque la alabanza estaba poderosa, se sentía la presencia. Pues todas las canciones. Sí, no, por eso, la alabanza que estaba ahí en ese momento. Y eso que Entonces, está todo yo solo aquí, cerré los ojos y la vi. está todo Otra vez, se fue. Sí, el Señor la reprendió. Yo Amén. nomás sentí las canciones y después ya lo sentí todo. o sea, el espíritu me tocaba, pero como que algo me sacaba. Te perturbaban, Luego andaban. otra vez me concentraba y estaba bien. Era lo mismo que Y estaba otra ahí. vez me sacaba. Y no ¿Por podía qué? estar. Cuando yo estaba ahí, hermana, ya ves que a veces sí me toca el espíritu bien. Me estaba tocando. Pero yo no sé, Mark estaba ahí, yo le hago que así. No me dejaba mientras que él estaba ahí. Sí, es que cuando tú le diste a la niña a él y tú sí te pudiste, vi que... Nomás fue Cinco. una canción. y ya. Exactamente, sí, te vi. Entonces ahí en ese momento fue cuando yo estaba aquí, cerré mis ojos y pude presenciar esa sombra. Era algo negro. Era lo que el piojo Sí. también, a lo mejor que- Amén, hermanos. perturbando. Sí, perturbando la mente del pueblo. Vamos a Primera de Pedro. Una sombra en mi trabajo y iba a cruzar la calle. Oh, Hace las cosas, unos cuantos días, Sí. hermana, ella las mira. Pero bien rara, hermano. yo porque era una estaba sombra viendo como que toda la casa Mira uno cruzar a la calle. de la Una araña. ventana y, una sombra. hermana, Tembló uno, hace no sé si unos nadie que estuviera 3 uno. días yo estaba viendo todas Ella las mira ventanas bien. y adentro y Cuando afuera. vamos a esa era Y me transparente. dijo mi esposa, dijo, hey, unge todo. Digo, Se pone la capa invisible y nada más. algo me queda dijo como que no lo invisible. unja. Y luego dije, no. Es que yo le dije, únjalo. Y luego, Dice, mañana. Digo, no, ahorita. pues me Se levanté. levantó y se Me fue. levanté y empecé a ungir todo de dentro. Luego dijo, no, ungí todo de afuera. Y ungí todo de afuera. Y todo de afuera. Y luego pasé por acá por el pasillo, ya sabes cómo está bien negro ahí el pasillo. Y algo me dijo que checara el cuarto de Fidel. Pero algo me dijo, no entres. Y no entré. No era por miedo, pero porque algo me dijo, no entres allí. Entonces regresé para adentro y le dije a mi esposa, ¿alguien está en el cuarto de Fidel o qué? Porque está el aire prendido y la luz prendida. Y se mira que hay como movimiento adentro. Como cuando el aire pega algo, ya sabes que... Lo dejó prendido. ¿Estaba prendido? Sí. Bueno, dijo, ¿traes miedo o qué? ¿Por qué no vas y checas o qué? Le digo, no traigo miedo. Y dijo, pues ve, checa. Pues entré y abrí la puerta y nomás miré así, ni pisé para adentro, nomás miré Arriba. y pisé para adentro y me paré allí por la cama y luego miré todo alrededor así y como sentí una presión como que me quería desmayar.
y salí corriendo de ahí y empecé a reprender. Creo que se sentía en Y ataque. oré, ahí lo ungí y él estaba orando y yo también. Y se sentía bien raro él. Pero Él se miraba así. ¿cómo se llama? Como un ataque pero feo, que yo miraba, ya empezaba a mirar todo negro, así como una presión, ya sabes, cuando uno se está ahogando o algo, o no puede Como- respirar, Sí, pero así sentí así y sentí. salí corriendo yo de allí y empecé a reprenderlo ya cuando entré, siente pero uno que le pues, falta el gracias, aire. sí, gracias a Dios pues ya traía yo aceite y eso, pero como quiera, se sintió algo bien feo en ese cuarto, ¿Dónde de qué está? sé, no sé, pero Cuando estaba yo Se alabando sintió. yo sentía que alguien me agarraba mi nariz y mi boca y no me dejaba respirar. Me decía, yo estaba cantando, ¿verdad? Y me hacía así. Y como que me estaba sacudiendo la cabeza. Pero Lo no sé mismo qué. era que estaba ahí. La sombra que está ahí. Sí, me estaba sacudiendo la cabeza, las cosas y me tapaba, no podía respirar bien. no, el Espíritu Santo me dijo que no anda ahí, no está bueno. Es que yo no puedo ir a entrar al territorio del diablo y empezar a vencerlo, no puedo. Amén, No, así es. que no. O sea, Amén. le digo, No cuando puedes- entré no puedes sentí ir pero solo. que me iba a desmayar, ni duré 5 segundos ahí de la presión que sentí. Pero si ya te había dicho Dios que no entraras, no, pues, Sí, pero yo nomás quería estar seguro que no había nadie allí, porque como se han metido y han robado aquí, Está grabando, ¿no? por eso. Amén. Me- Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se letra dice, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Sí, por favor. Somos el pueblo de Dios, nosotros. Esa es la prédica. Somos el pueblo de Dios. Amén. Eso somos nosotros. ¿Ya están ahí? 1 Pedro 2, 9, 10. Amén. ¿Están ahí ya? Todavía no. Primera de Pedro 2, 9 y 10. La prédica se llama Somos el pueblo de Dios. Primero, 2. De Pedro 2, 9 y 10. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A vosotros dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Santo. La gloria y la honra sea para Dios. Recuerde que la misma palabra dice que somos ciudadanos del cielo. Amén. Y que nosotros tenemos una identidad. ¿Qué identidad tiene usted ante los ojos de Dios? ¿Qué es usted ante los ojos de Dios? Un escogido. Exactamente, somos escogidos. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Tenemos un distintivo que le plació a Dios dárnoslo o colocárnoslo. Fuimos escogidos por Él. Escogido. Dios ve 3 cualidades en cada uno de nosotros. 3 cualidades. Una es, nos ve como su pueblo que Él eligió, como su pueblo escogido. Porque somos un pueblo escogido por Él. Amén. Tenemos una relación, un pacto con Dios. Una relación. Amén. Con Dios. Cuando tenemos una relación y una comunión con Él, Dios siempre está atento a nuestro clamor. Dios siempre está atento a
a lo que le venimos aquí al altar a pedir, a lo que le ponemos a Él por petición. Él está atento a las oraciones de sus hijos. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo? Cuando andamos en el camino correcto del Señor. Cuando andamos derechos. En ese momento. Cuando andamos derecho con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere esa comunión con nosotros. Él quiere que así como somos su pueblo elegido, su pueblo escogido, si Él nos, imagínense, la misma palabra dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos eligió. Dice la palabra que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Pocos. Pero nosotros tenemos que estar a cuenta siempre con el Señor para poder ser ese pueblo escogido, esa persona que Él eligió y que Él escogió. Amén. Que nada nos haga cambiar la mente que tenemos y ese amor que tenemos hacia Él. Porque dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, dice, ni lo alto, ni lo profundo. Así dice la palabra. Miren Primera de Pedro lo que dice el versículo 9 dice: linaje escogido. Linaje. Mire la palabra, el concepto de la palabra linaje. Dice genealogía, registro genealógico que demuestra, dice, las generaciones de antepasados de las familias de la cual uno desciende. De la cual uno desciende. Nosotros venimos a hacer esa genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque venimos a tener ya su sangre. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. Así que venimos el linaje quiere decir genealogía. Registro genealógico. ¿Ha escuchado usted? Vamos a hacer el árbol genealógico de nuestra familia, a ver desde dónde venimos. Al tiempo que nosotros estamos ahora, hay un examen que se hace aquí en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Solo con un poquito de su sangre que obtienen ellos, ellos tienen unos datos de dónde viene su sangre, de qué parte del mundo viene su sangre y a qué raza pertenece. Amén. Así que el día de mañana que usted quiera saber de dónde viene, cuál es su descendencia, de dónde viene su linaje, en ese examen le va a salir. Porque salen muchas naciones en un solo tipo de sangre. En un solo tipo de sangre salen muchas naciones. ¿Desde dónde viene esa sangre? Sí. Así que si usted quiere saber sus antepasados, sus rastros, ¿a dónde voy? no, solo de buscar información en el internet y le sale. Cualquier hospital se lo hace, creo. Amén. Vamos a... Permítame. Primera de Juan. Primera de Juan 1. Sin perder, Pedro. No, permítame. Es Juan, no es Primera de Juan, es Juan. Sin perder, Pedro. Es Juan, es John. Sí. Yes. Es Juan, no es Primera de Juan. Es Juan 1,
12 y 13. Amén. Amén. ¿Están ahí? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Amén. De ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, aleluya. Así que imagínense, Él nos introdujo en ese linaje. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que éramos linaje de Él. Cuando usted recibe a Jesús, viene a ser parte de su linaje. Por eso nos dice que somos su nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Eso nos dice el Señor. Cuando usted acepta al Señor Jesús, viene a formar parte del linaje de Cristo. Y venimos a formar parte de una nueva ciudadanía. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo 19. Amén. Hey, hey. Éxodo 19, 5 y 6. Y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, dice, a los hijos de Israel. Que las palabras que el Señor estaba mandando a decir a Moisés, que estas eran las palabras que tenía que decirle a los hijos de Israel. Que si ellos escuchaban, dice, si diereis oído a mi voz, si escuchaban su voz y guardareis su pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿No es usted el especial tesoro del Señor? Claro que sí. Él nos guarda aquí, dice, en el hueco de su mano. Dice que somos perlas. Él nos compara con perlas. Y nos compara con diamantes también. Como cuando alguien tiene un diamante en bruto. En bruto quiere decir un diamante que me lo encontré bueno, el diamante nace del carbón, pero se lo encontró en bruto. Quiere decir no pulido. Entonces viene el Señor y te pule, te saca ese brillo en el diamante, te empieza a cortar, porque el diamante para que brille se corte, se le hace varios cortes. Entonces para que tú brilles ante los ojos del Señor, Él viene y te pule, te talla, te corta. Si no le place ese corte, te hace otro y vuelve y así está. También somos, dice en la palabra, dice, somos como odres, como vasijas de barro. Él empieza a formar esa vasija de barro, ese bello y hermoso vaso, pero a veces venimos y tropezamos. Ya la vasija ya no está intacta, ya tiene una fisura, algo ahí en su parte. Entonces venimos y ¿quién es el único que puede curar las heridas y sanar las heridas? Se llama Jesús, ¿verdad? Viene de nuevo el odre o el barro a la presencia del Señor y el Señor vuelve a pulirlo. Y vuelve a pulirlo, y así nos tiene el Señor. Así estamos siempre ante el Señor. Amén. Por eso hay que tratar siempre de andar bien ante los ojos de Dios y tratar de llevar la santidad tal y como es. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que, ¿qué pasamos a hacer aquí? Sacerdotes de Jehová.
sacerdote. Dice, linaje escogido, real sacerdocio. Venimos a ser ¿qué? Sacerdotes de Jehová. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Reino de sacerdotes. ¿Qué viene a ser un sacerdote? Como decir, nuestro pastor viene a ser un sacerdote de Jehová. ¿Por qué? Porque él está predicando la palabra, él está enseñándonos de la Biblia, él está predicando la palabra, tratando de llevarnos por el buen camino y decirnos, no pequen más, aléjense del pecado, aléjense de la maldad del hombre, aléjense de la mujer corrupta o del hombre corrupto, del que corrompe, aléjense del mal camino, del mal amigo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para no corrompir nuestra mente ni nuestra alma. Amén. ¿Y qué somos entonces? Somos linaje. Somos real sacerdocio. Amén. Éxodo 19, 5, 6 leímos, ¿verdad? Ok. Así que somos elegidos o escogidos en Cristo. Vamos a Efesios. Efesios 1. Efesios 1, 4 y 5. Amén. ¿Ya están ahí? Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Recuerde que la vez pasada les dije que él vino a su pueblo, mas su pueblo no le reconoció. A su pueblo Israel él vino, a sus hijos, porque esta es su nación santa. Este es su real sacerdocio. Amén. Este es su linaje escogido. Pero como ellos le desecharon, entonces, miren, ellos sí eran sus hijos. Pero como nosotros sin haberle visto le creímos, venimos a pasar a ser hijos de él. Hijos como adoptados, dice su palabra. Miren, aquí dice, adoptados. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue afecto de su voluntad porque él quiso, porque a él le plació. ¿Por qué? Porque nosotros sí creímos en él. Creímos en que él vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que él descendió a los infiernos a arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte y de la vida. Que él anduvo 40 días después de resucitado todavía en la tierra. ¿Y qué hizo después? Dice, descendió a los cielos, subió a los cielos. ¿Y está dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allá está él. Entonces, nosotros sí creímos en esa palabra. Y por eso pasamos a ser hijos suyos, adoptados. Porque no, la salvación no era para nosotros, era para ellos. Y pasamos a ser ¿qué? Hijos adoptados. Pero ¿qué? Injertados, dice, va a la rama del olivo. ¿Sí? Amén.
Yo creo que ese es el único injerto que él acepta, porque en la Biblia el Señor no permite esa transferencia de los injertos. Si han leído en la Biblia, el Señor no lo permite eso. ¿Ha visto los árboles que los hacen diferentes para que la flor crezca de una forma, que el fruto de otros? Es prohibido en la Biblia, porque es un gen que se está traspasando de una fruta a otra fruta, y no tiene que ser modificado su gen. Y si cuando le hacen trasplante de corazón, Pues aquí habla de los árboles, de las cosas frutales. Dice que el injerto a él no le agrada. Por eso él en aquel entonces le prohibió a los hijos que se casaran, dice, con las mujeres de otros pueblos, que se casaran con sus mujeres, con las mujeres de su pueblo. Se lo prohibió a Salomón, y Salomón no le hizo caso. Se los prohibió. Sí. Ellos tenían que casarse con las mujeres de su pueblo, no con las extranjeras. Y lo mismo sucede con porque traen árboles de otros lugares. Usted sabe que aquí en esta nación todo es injerto, que transgénico, que esto, que el otro, que están probando, que una fruta sabe dulce, sabe salada, y las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hacen esos injertos. Amén. Pero nosotros fuimos injertados a la rama del olivo por amor a Él. Dice, ¿por puro qué? Por su afecto de voluntad, porque a Él le plació, porque así lo quiso. Entonces, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es real? Dice, es un calificativo perteneciente a la realeza. Somos hijos de la realeza. Jesucristo es el rey, nosotros y los hombres son los reyes, mas sus hijas somos las princesas. Amén. Así que estamos en una dimensión de reino. ¿Quién está en una dimensión de reino? ¿Sabe qué es una dimensión de reino? Una dimensión de reino es cuando tú te trasladas de un lado a otro. Por ejemplo, en la oración el Señor te lleva de aquí a otro lugar, te elevas en la adoración. Esa es una dimensión de reino. O cuando el Señor te presenta un sueño, una visión, una revelación, y te saca de este planeta. Esa es una dimensión de reino. ¿Por qué? Porque Él te está mostrando su reino. Él te está llevando a su dimensión. Amén. Es como cuando le habla a la hermana Vianey, le está demostrando su dimensión de reino. Cómo se habla allá. Cuando le muestra las visiones o los sueños a Kimberly, le está mostrando su dimensión de reino. Cuando nos muestra a nosotros los ángeles y los demonios, nos está mostrando la dimensión del reino. Eso es la dimensión del reino. Amén. Así que sí, somos de la dimensión del reino. Amén. Miren, aquí sí vamos a ir. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, Primera de Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Sed edificado, dice, como casa espiritual, o sea, usted
tiene que ser edificado como una casa espiritual de Dios. Porque nosotros somos el templo, recuerden. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso el Espíritu Santo, cuando desciende, Él escoge en quién va a descender, en quién va a entrar. ¿Por qué? Porque Él no utiliza vasos sucios. Él utiliza vasos limpios. Amén. Por eso tenemos que andar bien con el Señor. Estar siempre continuamente pidiéndole perdón, sea por un mal pensamiento o una mala acción que tuvimos, o hablé y no quería decir eso, ofendí y herí a la persona. Entonces a veces hay personas que hablan sin pensarlo y hieren a otras personas o ofenden a otras personas. Bueno, tal vez más no fue esa su intención ni quiso hacer el daño, nomás habló porque quiso hablar o porque esa fue la idea que vino a mi mente. Más hay que detenerse cuando uno va a hablar y pensar bien lo que va a decir. Amén. Es mejor morderse la lengua y no herir un corazón. Sí, porque a veces se hiere el corazón sin que haya sido su intención de lastimar a esa persona. Entonces mejor hay que morderse la lengua. ¿Para qué? Para que ese vaso siempre esté ahí, que el Señor lo siga tallando, que el Señor lo siga moldeando. Así que ya sabe, usted es linaje escogido. ¿Qué más es? Real sacerdocio. Es sacerdote de Jehová y es de la realeza. Y pasa a ser un rey y una princesa del Señor. Amén. ¿Y qué? Estamos en una dimensión de Cristo. Estamos viviendo en la dimensión de un reino. Porque no es un reino, no es un reino, ¿cómo se dice? Que va a ser destruido. Es un reino inconmovible. Está fundado en los cielos. Y quien lo gobierna es el Padre del Hijo, Dios. Amén. El Espíritu Santo está también gobernando. Recuerde que Él dice, Él escudriña la mente y los corazones. Y no solo eso, sino que también dice que Él, imagínense que Él dice, estaba leyendo en la palabra y quedé wow. Dice que Él sabe los pensamientos del mismo Dios, que Él está ahí escudriñando también al mismo Dios, el Espíritu Santo. Él está escudriñando al mismo Dios.